aquí en la iglesia local. Les saluda como siempre su pastor evangelista Neumann Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos, hermanos, en el Día de la Familia. Denle un aplauso al Señor, porque la familia es uno de los pilares fuertes que Dios enseña en la Biblia. Por lo tanto, hoy vamos a celebrar el Día de la Familia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con su palabra, adorándole también y también en comunión. Pero hoy me interesa que la familia sepa que hay una unción. Hay una unción que Dios dio a través de la familia, y en parte nosotros la vamos a conocer reflejada en la vida de Jocabed. Y el tema de hoy se llama: Oh Señor, danos la unción de Jocabed. Vamos a conocer pues cuál es esa unción. La unción de Jocabed es la liberación. Nosotros debemos de aprender a liberar a la familia de los males que vienen en contra de ella, porque Satanás, hermanos, trabaja en contra de ellos. Y para que le demos contexto a este tema, abra su Biblia por favor allá en el libro de Números, en el capítulo 26, el verso 59, por favor. Y ahí vamos a comenzar esta bendición que hoy nos trae para ese día de familia. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Este dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés, y a María, su hermana. Vamos a orar. Gracias, Señor. Tu palabra es verdad. Todo lo que respira, alabe al Señor en esta hora. Y nosotros disponemos nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu a ti. Unge mis labios y pon en ellos palabra para que fluya, Señor, la bendición. Es nuestro deseo, y en el nombre de Jesús el pueblo dice. ¿Puede sentarse, hermanos? En estos últimos años, desde que Cristo murió, sabemos que es el periodo de la gracia. Y en este periodo de la gracia, nuestra sociedad ha perdido muchos valores, fundamentos en los cuales la familia se construye. Y esa pérdida, hermanos, de valores, cuidados morales y espirituales, hemos visto reflejado en nuestra sociedad. Esta situación nos ha llevado, hermanos, a hacer rema la palabra que habla el apóstol Pablo a los Efesios. Y váyase conmigo a ella, porque es una verdad. Efesios capítulo 2, verso 2. Le pido que no me pierda la cita original, y también vaya buscando Éxodo capítulo 1. Poco a poco vamos a ir entretejiendo esta bendición que Dios nos trae para el día de hoy. Amén. Habla acerca de un espíritu. Hoy estamos hablando de un revestimiento. El revestimiento que recibió Jocabed, que es la liberación de la familia. Pero también el apóstol habla a los efesios de que nosotros estábamos, escuche bien, regidos por un espíritu. Y aquí habla la palabra bien claro. Verso 1 para que entendamos el contexto. Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, escuche bien, la corriente de este mundo. Es un espíritu de error en el cual usted y yo escuchábamos esa voz que solamente trae olor destructivo.
destrucción y maldad. Ahora bien, siga leyendo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Todavía lastimosamente vemos que hay muchos hijos desobedientes que no agradan al Señor, pero que también hay mucho prójimo que no conoce del Señor. Esos eran los tiempos de Jocabed, como son nuestros tiempos. Y una realidad triste es que, según una encuesta reciente, el 83%, escuche bien, de los casos de jóvenes que son detenidos y van a prisión, se debe a que vienen de hogares destruidos, de hogares que solamente tienen un padre, de hogares que tienen problemas, de hogares que viven en situaciones de drogadicción y tanta cosa. Por lo tanto, nosotros vemos que hay hogares hoy en día atados. Y estos hogares, hermanos, tienen padres, y estos padres le han dado la puerta abierta, le han abierto la puerta a Satanás para que entre a su casa, y la internet, la televisión y toda cosa entra, y ese espíritu de error entra y hace lo que quiere con nosotros. Por lo tanto, nosotros no tenemos control de nuestro hogar. Hoy en día, lastimosamente, hay padres biológicos. No hay padres como Dios quiso y estipuló. Una cosa es traer al mundo a alguien y otra cosa es cuidarlo. Hace poco salió una noticia en donde decía que habían en una casa 9 adultos, escuche bien, y que no sabe nadie cómo fue que un recién nacido de meses murió. Nadie se dio cuenta. Negligencias de esa manera pasan a diario. ¿Cómo es posible 9 personas adultas y el niño murió? No saben ni cómo. Y eso es producto de que nosotros le hemos dado toda la rienda al enemigo para que nosotros estemos atrasados. Ahora bien, nosotros sabemos, hermanos, que si no despertamos hoy, el príncipe de este mundo va a seguir trayendo nieblina. Va a seguir oscureciendo nuestros ojos, nuestra voluntad, nuestro corazón. Y es triste oír que uno de los pilares de la iglesia, de la familia, no está presente más en la sociedad. ¿Por qué antes la sociedad, la ciudad, el estado o el país tenían temor de Dios? Porque había en la familia principios, fundamentos, había Espíritu de Dios. Pero desde que sacamos nosotros a Dios de las iglesias, de nuestra sociedad, de nuestro hogar, sencillamente lo que venimos a oír es opciones. Las opciones, usted las conoce, se convirtieron en ley. Y ahora en ley muchas cosas que antes ni siquiera pensábamos que iban a pasar. Hoy, hermanos, quiero hablar de una familia igual que la suya, que pasó un tiempo muy difícil, y ese tiempo prácticamente se parece mucho a nuestros días. Y le quiero hablar de Jocabed. Retome por favor la escritura original, váyase a Números, allá en el capítulo 26, el verso 59, porque en esta escritura vemos los personajes de los que hoy vamos a hablar. Y la palabra dice que la mujer de Amram
se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Abraham a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Estamos hablando de una familia que tenía 3 hijos, ¿ok? 2 hijos y una hija. Estos procedían de la tribu de Leví. Cuando estaban allá en Egipto, fue que el padre Leví, ¿verdad?, procreó a Jocabed. Quiere decir que tanto Abraham como esta Jocabed conocían de Dios, sabían de la palabra de Dios. Y yo quiero decirle un poquito de lo que conocemos de este varón Abraham. Este varón Abraham, según la tradición judía, lo comparan, hermanos, como un varón que no tenía tacha. Su conducta era impecable. Era un varón que andaba conforme al corazón de Dios. Y ese varón ayudó mucho a las familias espiritualmente. De ahí estamos hablando que Jocabed tenía una ayuda idónea fuerte. ¿Por qué? Porque este varón tenía temor de Dios. Y cuando el varón tiene temor de Dios, la familia camina con Dios. Hay algo muy importante. Y aquí podemos ver una familia en la cual está el hijo Aarón, María o Miriam y por último Moisés. Ahí está la definición. Pero hoy yo quiero también referirme a un paralelismo del mismo milagro que Dios concedió a través de los tiempos. La primera bendición que usted debe aceptar en su corazón es que Dios nos ha dado semillas para provocar algo grande en nuestro mundo. Las semillas son nuestros hijos. Si Dios nos ha dado nuestros hijos, es porque Dios lo ha querido para que ellos cambien algo en el mundo. La primera persona que voy a mencionar, aparte de Jocabed, fue Ana, la cual Dios le dio esa semilla que era muy peleada. Tan peleada fue que por muchos años no podía quedar embarazada. Pero cuando quedó embarazada, concibió a Samuel, el cual iba a ser, hermano, 2 oficios: el oficio de un profeta y el oficio del último juez de Israel, para liberar a su pueblo. Grandes cosas hizo. A pesar de que Dios le dio más hijos, Dios, hermanos, le plació que esta bendición fuera específicamente con la unción o revestimiento de liberación. Siempre en la familia va a haber alguien que Dios va a levantar para remover las cosas del enemigo. Elizabeth, la que concibió a Juan, el que nosotros conocemos como el Bautista, porque fue aquel que clamaba esa voz en el desierto. Este varón fue el que le abrió camino al maestro para que viniera. Quiere decir que Elizabeth estaba mayor. A pesar de estar mayor, Dios le concedió esa semilla para bendición. Amén. También está María, aquella joven israelita que Dios usó en su tiempo para hacer el vaso donde el maestro iba a venir, Jesús, el Salvador de nosotros. Entonces podemos aquí ver esa bendición. En el Nuevo Testamento tenemos también, hermanos, a Eunice,
Loida, por supuesto, Eunice, la cual concibió a Timoteo, el cual también tuvo un doble oficio. Él fue el que heredó el oficio del apostolado a través de Pablo y también fue pastor. Y cuando nosotros vemos esa bendición, nosotros podemos ver de que la bendición fluye cuando Dios manda revestimiento de liberación. Y también Jocabed, amén, la cual concibió 3 hijos. Aarón, que fue el primer sumo sacerdote de Israel; María, que fue una mujer con múltiples oficios. No solamente era adoradora, no solamente danzaba, ella también profetizaba, ella también la usaba Dios de una manera tremenda. Y también vemos a Moisés, el cual Dios le dio, hermanos, un revestimiento completo de ser líder de Israel, de ser profeta de Dios, de ser, hermanos, un adorador genuino, tanta cosa. Pero lo más importante, el liberador del pueblo para que ellos fueran libres en Egipto. Así de que, si nosotros comenzamos este recorrido, vamos a comparar el mundo de Jocabed con el nuestro. ¿Qué tan parecidos eran estos mundos? Bueno, en primer lugar, el mundo de Jocabed no es tan distinto como el nuestro, porque vivían hombres y mujeres que estaban alejados completamente de Dios. No querían saber nada de Dios. Los egipcios tenían muchos dioses y de tanto oír esas oraciones se les pegaban. En su esclavitud, ellos no tenían libertad para adorar a Dios. Por lo tanto, ellos solamente trabajaban y trabajaban. Y cuando iban a la casa no querían más que dormir. Tan cansados llegaban que no podían hacer nada más. Era un mundo contencioso como lo es ahora, hermanos. Los egipcios odiaban a los hebreos, tanto así que hasta que no morían estaban contentos. Era tanto su repudio, era tanto su odio. Como hoy en día la sociedad se ha encargado de que nosotros odiemos a nuestro prójimo. Lo odiamos por la raza, por el color, por su religión, por lo que usted quiera. Odiamos. Y no estamos exentos de ese mundo que vivió Jocabed. Así de que todo eso pasó. Pero algo diferente pasó en esos tiempos. En esos tiempos el dolor lo compensaron con hijos. Los judíos o los hebreos comenzaron a hacer muchos hijos. Las familias hebreas eran grandísimas, a un punto en que ya eran mayoría. Los de Egipto eran la minoría. Y aquí es donde viene la palabra de Dios. ¿Está usted en el libro de Éxodo, en el capítulo 1? Vamos a ir ahí, a ver qué es lo que pasó. Porque para entender qué es lo que pasó con Jocabed, necesitamos entender qué es lo que pasó en ese tiempo. Su aspecto cultural, su aspecto religioso, su aspecto general. Y la palabra lo habla y dice el verso 8. Entre tanto, en otras palabras, en medio de todo eso, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, en caso de guerra, él también sea
Él también se une a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. En otras palabras, ¿quién le puso al faraón ese pensamiento? Sabemos que es el enemigo. Y a partir de ese pensamiento comenzó el trato diferente. Los judíos eran esclavos con beneficios, ahora iban a ser esclavos sin beneficios. Yo puedo trabajar en un trabajo sin beneficios, muchos lo hacen. Pero trabajar, hermanos, y no poder tener hijos porque se los maten, esa es otra cosa. Esa es otra cosa muy difícil. Entonces nosotros podemos ver aquí una situación tremenda. Comenzó la opresión y los judíos, ¿qué hacían? Se quejaban más. Lea el verso 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, en otras palabras, cuanto más los hacían trabajar, algo pasaba, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, ¿cómo, hermanos? Con dureza. Había, hermanos, opresión. Como hoy en día, mucho trabajador quiere desangrar literalmente al obrero. Eso es lo que pasaba en ese tiempo. No había paz, no había nada. Y Jocabed vivió, hermanos, en un mundo cruel, como hoy es el nuestro. Los comisarios no tenían caridad para nada. E incluso comenzaron a pensar hacer algo más trágico. ¿Qué dice el verso 16? Comenzaron a pensar a quitar la vida. Cuando asistas, y esta era una orden, es como que aquí en esta ciudad a usted le digan, lunes y martes no puedes manejar, y si maneja pasa a la cárcel. Una orden, ¿verdad? Pero allá no era así. Si tú tienes un hijo varón, ¿cuál era la orden? Ahí dice, cuando asistas, a las parteras le dijeron esto, cuando asistas a las hebreas en sus partos, observar el sexo. Si es hijo, ¿qué le dijeron? Matarlo. Y si es hija, dejarla viva. ¿Qué ley? O sea, imagínense qué situación más tremenda. Ahora podemos ver que la vida en ese entonces no valía nada. La vida no era fácil para vivir. ¿Cuál es la diferencia entre ese tiempo y el de ahora? Una, en el tiempo de Jocabed mataban a los niños después de haber dado a luz. En este tiempo que vivimos, matan a los niños antes de dar a luz. La unción que fluye a través de la familia es la unción que recibió la familia de Jocabed. Pero ¿en qué se basa esa unción? En liberación. Nosotros debemos de aprender que en la Biblia hay leyes y principios que nosotros tenemos que tomarlos para nosotros. Amén. Y hay una promesa que es para la familia y la vamos a dar hoy. Váyase conmigo a Isaías, en el capítulo 59, verso 20 y 21. Si usted lo tiene, diga un amén. Isaías 59, verso 20 y 21. Y quiero leer primeramente el verso 21
Y luego el verso 20 para que entendamos esta promesa. Dios hizo una promesa a la familia y nosotros debemos de entender esta promesa. Dice la palabra del Señor: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Habló a Isaías. Usted lo está leyendo, le habla a usted. Y esta promesa no es para una generación, es para sus generaciones. Ahora bien, váyase al verso número 20. Pero ¿de qué promesa está hablando, pastor? Porque aquí yo sé que está hablando el Señor una promesa. Pero ¿cuál es la promesa? Amén. ¿Cuál es la promesa? Y dice el verso 20: y vendrá el Redentor de Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Dios habla de dos pueblos. Habla tanto de su pueblo Israel como habla a la iglesia. Y eso lo tenemos que saber claramente. ¿Por qué? Porque en el libro de los Romanos habla acerca de esta bendición también. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos la promesa? Fíjense, si yo leo solamente el verso 21, no me dice cuál es la promesa. Me dice que va a ser para mí, para mis hijos y los hijos de mis hijos. ¿Pero cuál es? Es Jesucristo. Verso 20. Es lo que está hablando aquí la palabra. Quiere decir que el verbo, la palabra, va a ser para mí, va a salir de mi boca, va a salir de tu hijo y de los hijos de tus hijos. Y esa es la promesa para la familia. ¿Y qué es lo que trae? Escuche bien, la palabra liberación a mí, a mi familia y a mis nietos. Es lo que está diciendo la palabra. La bendición de Jocabed es que Dios le iba a entregar a ella en cada semilla liberación, y no solamente para ellos, sino para su generación. Ahora entendemos, pero hay algo más. Jeremías, Dios lo inspira y da también una bendición a la familia. Váyase conmigo a Jeremías capítulo 31, el verso 33. Es bien fácil de aprender. Jeremías 31, 33 y 34. Abrácelo, márquelo, porque es una bendición completa. Hoy estamos hablando de la familia, y para entender el revestimiento de liberación necesitamos entender la promesa. Si no, es muy difícil. ¿Qué dice ahí la palabra? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cuáles son aquellos días? Desde que Cristo vino, murió, desde esos días hasta hoy. Nosotros tenemos esta promesa, es para mí. Diga, esta promesa es para mí. Ahora dice Jehová: daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y luego dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Aquí incluye a toda la familia. No está incluyendo nomás a los adultos. No está incluyendo a los adultos. Dejamos a un lado siempre a los niños, a los jóvenes. Hay que se aburren, pues porque no les enseñamos
El 83% de los que meten preso de juventud es por hogares que están pensando diferente. Por eso, ahora, ¿qué más dice ahí? Desde el más pequeño hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Hay aquí una condición? Sí. ¿Cuál es la condición? Isaías. ¿Por qué? Porque si usted conoce a Cristo y viene a Él y Él le perdona y Él le salva, usted va a ser regenerado y usted va a estar caminando con Él y todas las bendiciones las vamos a seguir. Pero ¿qué pasa si nosotros solamente hoy las escuchamos y no las ponemos por obra? Muy difícilmente, hermanos, vamos a cambiar. Por lo tanto, hoy en estos tiempos de gracia, Isaías 59 y Jeremías son para mí. Diga, son para mí y para nuestras bendiciones. Se puede decir, hermanos, aparte de eso, vuélvase a Isaías en el capítulo 44, porque quiero dejar marcadas las bendiciones y las promesas que Dios tiene para usted y para mí. Desde el verso 3 al verso 5. Le pido por favor que escudriñe Isaías 44, porque Isaías 44 es poderoso. Hoy Dios nos habla en esa palabra. Amén. Es la bendición de Dios sobre Israel. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Desde el verso 1, para que usted saboree todo, porque no está hablando, hermanos, de los que apenas nosotros salimos del vientre. Está hablando desde que Dios nos concibe. Amén. ¿Qué dice? Verso 1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Quiere decir, hermanos, que usted y yo, desde que sabemos que alguien se embaraza, Dios está en control. No podemos nosotros decir que es después de que nace, es desde ese momento. Él nos conoce y nos guarda. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedad, y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. No usted, su generación, va a decir, yo soy de Dios. ¿Y qué más va a decir? El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. ¿No está pasando esto hoy en día? Usted es mi hermano, yo soy su hermano, y todos tenemos apellido. ¿De quién somos? De Cristo. Somos cristianos ungidos, somos del Señor. Entonces, hermanos, no puedo yo hablar de lo que nosotros sabemos como historia sin entender la unción que ellos recibieron, porque muchas familias creen en Dios, pero no hay victoria. ¿Pero por qué no hay victoria? Porque no tienen liberación. ¿Y qué es la liberación? Entender la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios en su tiempo. Y para que eso pase, Dios se tiene que mover a través de una gran fe. ¿Sabía que la gran fe es la que mueve los milagros? No es la fe. No es la fe, es la gran fe. ¿Pero por qué, pastor? A ver, muchos me dicen a mí que la fe no tiene medida. La fe es la fe. No, hermano.
El mejor ejemplo que nosotros tenemos de eso lo encontramos, hermanos, bien claramente en el centurión. La Biblia ahí no dice, en Mateo no dice que no tuvo fe. Dijo, tuvo una gran fe. Por eso movió la mano de Dios. Él no merecía ni siquiera que le escucharan, pero dice que esa gran fe forzó a Dios a darle una respuesta. Ay, eso es interesante. El Señor se paró, el Señor lo escuchó y el Señor le respondió. Eso, hermanos, es algo poderoso para nosotros. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es completa. Mateo capítulo 8, usted lo puede leer del 5 al 13, pero el verso que a mí me importa es el 13. ¿Por qué? Porque es el resultado de la gran fe. Él dijo, yo no merezco que vayas en mi casa, di tu palabra. Eso es una gran fe. Entonces Jesús le dijo al centurión, ¿qué le dijo? Ve y como creíste te sea hecho. Ve y como creíste. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Aquí ha venido el enemigo, primera de Juan 5:5. Amén. Dice que el que vence al mundo es el que cree en el Hijo de Dios. Pero Juan 10, ¿verdad? Que dice que el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir. Y él ha venido para que tengamos vida y vida eterna. Entonces, escuche bien. Usted como familia tiene que tener una gran fe, porque la gran fe mueve milagros. Pero aquí es donde viene la bendición. El centurión discernió el tiempo de la visitación de Dios. Familia, aprenda a discernir el tiempo de la visitación de Dios. Así es como viene la revelación cuando tenemos una gran fe. Muchas personas dicen, yo creo, pero por dentro no creen nada. Yo creo y están todos los días y a cada rato pidiendo oración por lo mismo. Algo está mal. Algo está mal. El centurión fue y habló con el que tenía que hablar. Amén. Usted y yo tenemos que hablar con el que tenemos que hablar. ¿Con quién es? Con Él. Y decirle, Señor, tú has dicho que hay un revestimiento para la familia, que vas a dar liberación. Y yo tengo una gran fe que va a liberar a mi familia de este tropiezo en el nombre del Señor. Como dice tu palabra en Mateo, cuando el centurión te dijo, di tu palabra, yo te pido que digas tu palabra y va a ser hecho. Y dice que conforme a su fe fue hecho. Entonces, ese es el secreto. Los días de Jocabed, creo yo, que son como los días del COVID. ¿Por qué? Porque los días cuando esto estaba pasando, la gente estaba encerrada en la casa, no salía. Estaban, hermanos, escondidos, con miedo, como en el tiempo cuando vino la visitación del ángel de la muerte allá en Egipto. ¿Cómo estaba la gente? En su casa, nadie salía, porque si salía, ¿qué iba a pasar? El ángel de la muerte los iba a cargar. Hoy en día nosotros estamos con esa situación. Hay muchos que todavía no se reponen, están con ese trauma. Y en este tiempo, hermanos, como en el tiempo de Faraón, la orden estaba dada que el espíritu de muerte iba a venir al pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos un gran Dios. Amén.
Un gran Dios que nos ha dado revestimiento de liberación, porque tenemos una gran fe. Y Dios, hermanos, segundo mensaje de gloria. Segundo, Dios en tiempo de calamidad se mueve, pero lo hace en silencio. ¿Cómo es eso, pastor? Dios no va a pregonar su táctica al enemigo. Dios se mueve en silencio. Y usted y yo lo hemos visto. Porque muchos no salimos a la radio, a la televisión a publicar que estábamos orando y clamando. Nomás Dios lo supo en su casa. Pero ¿sabe qué? El enemigo se quedó con las ganas. Y no vino la muerte a su casa. Denle un aplauso al Señor. Denle un gloria a Dios. Estamos a año y medio que hemos visto la muerte. Pero ¿qué ha pasado en el corazón del cristiano? Muchos están fríos. Otros están sin fe. Otros están alejados de Dios. Pero nosotros, hermanos, todavía estamos aquí, de pie. Amén. Y si sabemos, hermanos, que debemos de ser agradecidos con Dios, es porque Dios es fiel. Amén. Porque no hay nada imposible para Él. Gloria a Jesús, porque tu nombre es. Dios, número 5, actúa a través del tiempo. ¿Cuánto creen eso? Escuche bien. Hebreos 6:11 es la prueba fehaciente de que dice que los padres de Moisés eran héroes de fe. ¿Por qué dice? Amén. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron ¿qué? Las promesas. Si yo soy perezoso, si yo no creo en el Señor, si yo arrullo las cosas que el enemigo me dice, yo no voy a hacer nada. Yo necesito pararme. Por eso hay dos cosas que la familia debe de tener en su casa. ¿Qué es las cosas que la familia debe de tener en su casa siempre? Bueno, la familia tiene muchas cosas en su casa, ¿verdad? Como lo que son lo diario de ustedes. ¿Qué es? El aceite. ¿Qué más? El arroz, los frijoles. ¿Qué más? Cosas que usted consume a diario. Como cristianos hay dos cosas que usted no puede faltar. Y eso que es fe y paciencia. Esas dos cosas las tiene que tener la familia. Porque si no tiene una familia fe y paciencia, no va a llegar a la bendición del Señor. En tiempos de conflicto es cuando escasea la fe. Y cuando escasea ¿qué? La paciencia. Amén. Dios usó a esta mujer de una manera grande. Número 1, ellos eran esclavos. El marido de ella trabajaba y venía bien noche. Por lo tanto, él no le ayudaba a nada. Pero el niño ya había crecido. El niño ya estaba grande. Y los vecinos comenzaban a oír que alguien estaba llorando. Era cuestión de tiempo. Y su corazón de ella palpitaba y decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Y ella hizo algo simbólico. Pero lo que no sabemos nosotros o no queremos leer y entender es que lo que hizo Jocabed ya lo había hecho Dios antes. Y lo vamos a comprobar. Ella preparó una arquilla, una canasta, en la cual le tuvo que poner brea, la tuvo que calfatear, la tuvo que poner, sellar por dentro y por fuera. ¿Para qué? Para que no entrara el agua. De la misma manera, Dios Padre mandó hacer el arca a Noé. ¿Para qué? Para que ellos pudieran subsistir, porque iba a venir una cosa inminente, la muerte.
Pero dice que tanto Noé como ¿quién? Moisés tuvieron, hermanos, parte. Ahora bien, quiero decirles dos cosas fuertes. En el tiempo de Noé, dice la palabra de Dios que se salvó su familia y los animales, 8 personas, amén, de las cuales poblaron la tierra. ¿Fue propósito de Dios? Sí. A pesar de todo pronóstico, el arca dice que subsistió. Ahora era algo difícil lo que tenía que hacer. Ella tenía fe y paciencia. ¿Qué otra cosa tenemos que tener aquí en nuestra cocina espiritual? No rendirse. Oh, hermanos, eso de no rendirse es algo que usted y yo ahorita lo vamos a entender. Cuando usted se rinde de orar por su hijo, es lo más triste que puede haber. Y debemos de comprobarlo con la Biblia lo que digo. Ella, hermanos, no era ingeniera, no era albañil, no era hombre, pero Dios le dio ideas. Y esas ideas fueron, hermanos, las ideas que necesitó para que su hijo viviera. Amén. Entonces ella iba a calafatear, ¿verdad?, la bendición. Ahora bien, ninguna de las mujeres de ese tiempo pensó hacer eso, nomás ella. ¿Pero por qué? Porque ella no se rindió. Ahora bien, cuando nosotros dejamos de creer y tener fe, vienen problemas, hermanos, a nuestra vida. Pero vamos a ver qué es lo que representa este tipo de bendición. Moisés, tipológicamente, representa, hermanos, al personaje en el Antiguo Testamento que salvó al pueblo de Israel, amén, de morir en Egipto. Quiere decir que Dios puso a un liberador, a un siervo, para que salvara físicamente al pueblo. Pero también vemos que Moisés es un tipo de Cristo, porque Cristo también, hermanos, padeció lo mismo. En el tiempo de Jocabed había una ley que iban a matar a los niños. Cuando Cristo nació, ¿qué pasó? Había una ley de Herodes que decía que todos los niños de 2 años abajo tenían que morir. ¿Y qué hizo los padres de Jesús? Dice que ellos también no se rindieron. Tenían una gran fe. ¿Para qué? Para salvar lo que Dios había dado a escoger. Entonces, hermanos, esto es importante entenderlo y saberlo. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Ella, hermanos, después que hizo la arquilla, dice que la puso en las manos de Dios. Hay 2 eventos en la vida de los padres, escuche bien, que no se nos tiene que olvidar. El primer evento es cuando nuestros hijos se gradúan, cuando ya comienzan a trabajar. Ese es un despegue, pero no es el despegue final. El segundo despegue es cuando ellos ya hacen su vida. Y ahí es donde uno tiene que entender qué es lo que está haciendo por ellos. ¿Sabe? Jocabed tuvo la bendición de entregar a su hijo y confiar en Dios. Dios se lo regresa y lo cría por 5 años. A los 5 años lo tiene que volver a regresar para nunca más volverlo a ver. Eso es tremendo, hermano. Eso es difícil. Muchas veces, hermanos, hay familiares que nunca más vuelven a ver a sus padres, pero sus padres dieron lo mejor por ellos. Amén. Fueron una Jocabed. Fíjense bien en qué manos llegó y quedó. Amén. Número 1. ¿Quién le pagó en la escuela a Moisés? El faraón. Amén.
¿Por qué aprendió Moisés lo que aprendió? Por Faraón. El mundo Dios lo usa para beneficio de nuestros hijos. Denle un aplauso al Señor. Amén. No podemos decir que no, porque es así. Las ayudas y tanta cosa hacen que nuestros hijos, hermanos, tomen beneficio para que ellos sean algo en la vida. Y grande es. Pero Moisés no tenía el corazón de traición. Porque dice Hebreos 11:24 que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo el maltrato y la humillación antes que los deleites temporales del mundo. Quiere decir que su fe la guardó de una manera tremenda. Ahora bien, hermanos, debemos nosotros de defender nuestra familia, porque nuestra familia va a romper ciclos. ¿Qué son los ciclos espirituales? Hermanos, la esencia de la semilla es que usted tenga temor de Dios. Si sus hijos tienen temor de Dios, van a romper ciclos, hermanos, muy profundos. Amén. Y esta generación, como la generación de Jocabed, tuvo que presentar ciertas cosas que nosotros tenemos que entender, hermanos. Por ejemplo, Dios le dio a Jocabed 3 semillas. La primera le dio a Aarón. Aarón fue un hombre que fue muy honesto, obediente, responsable, a pesar de trabajar y a pesar de estar en el pueblo judío, se dio a respetar y tuvo temor de Dios. Con todo eso, Dios lo escogió. ¿Por qué? Porque él iba a ser el sumo sacerdote de una gran nación. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan esto. Algo que no se les olvide de este mensaje es: no te rindas en pedir por tus hijos. Yo quiero que pongamos en perspectiva, hermanos. Por favor, algo. Alguien que me diga, ¿a los cuántos años tenía Moisés cuando pasó el Mar Rojo? ¿Cuántos años tenía Moisés? 80. Amén. Díganlo sin miedo. 80. Y si Moisés era el baby, ¿cuántos años tendría María? ¿Cuántos años tendría Aarón? Ahora, quiero que entiendan esto. Muchos padres no van a ver con sus ojos probablemente lo que Dios va a hacer con sus hijos. Pero algo así les voy a decir: si usted tiene fe y paciencia, amén, ese fruto va a nacer y crecer. Lo que le estoy tratando de decir es que Dios le dio la oportunidad a Moisés de ser Moisés a la edad de 80 años. Dios le dio la oportunidad a María de ser la adoradora, la profetisa, la que danzaba delante del pueblo a la edad de más de 80 años. Ahora, ¿qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes no quieren hacer nada para Dios, no se quieren levantar, no quieren danzar, no quieren orar, no quieren predicar, no quieren nada. Se levantan personas grandes. ¿Por qué? Porque no tienen ese amor. La paciencia, hermanos, y la fe no están peleadas con la edad. Veamos la perspectiva real. Aarón ha haber tenido más de 90 años. 120 se me hace que tenía cuando murió. ¿Qué estamos hablando? No eran personas jóvenes, eran personas grandes cuando Dios las usó. A veces queremos ver a nuestros hijos salidos de high school ser ministros o algo grande. No, hermano, tiene paciencia. Lo importante es que esa semilla que usted tiene en su mano
se la deje a Dios, y es en dos tiempos. Usted, como Jocabed, lo va a cuidar en la primera etapa de su vida. Jocabed lo cuidó hasta que llegó él, hermanos, al punto en que tenía que irse por primera vez. A Moisés le tocó de meses, de días, amén, de meses irse de su casa. No sé, a nosotros a la edad de cuántos años nos tuvimos que ir de la casa. Pero algo sí le digo, el segundo despegue de Jocabed con Moisés fue a los 5 años. Después que fue detestado, Ana llevó a Samuel al templo. ¿Cómo se dice? Destetado. Destetado. Ana llevó ¿a quién? A Samuel. A Samuel al templo. ¿Cuántos años tendría? 7. 5. Y ahí ya no lo volvió a ver. Dice que cada año le llevaba ¿qué? Una túnica. Hermanos, nosotros tenemos que entender que nuestros hijos no son nuestra propiedad y un día se van a ir. Pero cuando se vayan, usted tiene que estar seguro de que se lo entregó al Señor. Seguro de que usted hizo todo lo que tenía que hacer. Seguro de que nada ni nadie va a estorbarlo. Ahora ya es cuestión de ellos, hermano. Ya es cuestión de ellos. Amén. Así de que, hermanos, esta bendición de la unción de Jocabed se acaba con el punto 7 que dice: pidamos el fruto de la redención. ¿Qué es el fruto de la redención? La salvación. ¿Saben? El mejor regalo, la mejor herencia que le puede entregar usted a su hijo es la salvación. Enseñarle a Cristo. Enseñarles que Dios es Dios. Yo le digo a mis hijos: tú tienes 2 padres. Tu padre que está en el cielo y yo. Yo te puedo fallar, yo no puedo estar contigo. Yo un día me voy a ir, pero Él nunca te va a dejar. Amén. Y si ellos entienden de que hay un Dios que es más grande que todas las cosas, que nunca los va a dejar, entonces ellos van a tener eso que tanto necesitamos: fe y paciencia. Amén. Entonces, este revestimiento de la unción es la dependencia de Dios en su presencia. Eso es todo. Si la familia busca a Dios, entonces la dependencia de Dios va a traer la presencia de Dios. No solamente a mí, a mi generación. Y en eso yo voy concluyendo. Si podemos ver los errores de los hijos de Jocabed, son muchos. Yo puedo ver los errores de mis hijos también. Pero a pesar de esos errores, Dios los va a hacer brillar, hermanos. Dios los va a levantar, porque Dios ha querido y le ha placido levantar esos vástagos para que la bendición crezca una y otra vez. A lo mejor dirá: mis hijos están lejos de Dios. Siga orando, no se rinda. ¿Qué hizo Jocabed? Ella no permitió dejarle al enemigo sus hijos en sus manos. Siguió luchando, siguió pidiendo, siguió clamando, hasta que Dios hizo en ellos lo que tenía que hacer. La unción de Jocabed es liberación. Si usted cree la palabra de Dios, entonces podemos hacer rema lo que dice la palabra, que nosotros somos libres en Cristo. La verdad nos va a hacer, ¿qué, hermanos? Pero no estamos libres, porque no está esa verdad en nuestro hogar. Invitemos al Verbo, invitemos a su palabra a que venga al hogar. Puestos de pie, hermanos. Buen Dios y Padre, como familia que somos, Señor,
te pedimos perdón, porque muchas veces, Señor, no hemos traído a lo mejor a nuestro hogar, que es tu presencia. Pero hoy hemos entendido de que si yo quiero, Señor, que mi casa esté limpia y liberada, tiene que estar tu presencia, Señor. Y tu presencia no llega si no la invitamos. Por lo tanto, yo quiero invitar no solamente a mi alma, sino a mis generaciones, a que sean bendecidas, Señor, a que sea derramado tu Espíritu en nosotros, por la gloria y gracia tuya, que vengamos a ser, Señor, aquellos varones como Abraham, aquellas mujeres como Jocabed, que le creyeron porque tuvieron una gran fe y paciencia. Que seamos, Señor, esos vástagos, esas semillas que tú vas a usar en su tiempo para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás moviéndote en las familias y nosotros estamos dándote gracias por lo que tú nos has dado y queremos seguir buscándote en el nombre de Jesús.